Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Una vez más, transmitiendo parte de la historia islámica. En este caso, insha'Allah, vincularemos la relación que hubo entre el Imperio Bizantino y el Islam, pero limitándonos sobre este vínculo que vamos a hablar, limitándonos lo que sucedió en la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ustedes saben que, lo dije en varios videos, que las dos potencias de la época, allá en el tiempo atrás, hace 1400 años, era el Imperio Persa y el Imperio Bizantino. ¿Sabían ustedes que en el año 610, cuando comienza la revelación coránica, cuando el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tenía 40 años y comienza a revelarse, cuando Allah subhanahu wa ta'ala envía al ángel Gabriel con las primeras aleyas que le revela al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y el profeta, repito, tenía 40 años, estamos en esta etapa del comienzo de la revelación. Repito, año 610 de la era cristiana. Heraclio asume como emperador de los bizantinos. Año 610 de la era cristiana. Y ustedes saben que durante un periodo de tiempo los persas y los bizantinos, de estos dos imperios, estas dos potencias, estuvieron en guerra. Durante un periodo de tiempo que duraron estos enfrentamientos entre ambos imperios, los musulmanes querían, deseaban el triunfo del Imperio Bizantino. ¿Por qué? Porque los bizantinos creían en el Evangelio, creían en un libro revelado por Allah, y por eso los musulmanes sentían más afinidad con ellos y deseaban que los bizantinos derroten a los persas. Pero entre el año 612 y el 619, los bizantinos sufren una gran derrota por parte de los persas, pero una gran derrota. Y todo el mundo decía que los bizantinos jamás se iban a recuperar de esta derrota tan pero tan inminente. Y Allah subhanahu wa ta'ala revela en el Corán una sura, un capítulo, Sura Ar-Rum, los bizantinos, que dice, y le traduzco directamente los significados en español: Alif Lam Mim, los bizantinos fueron derrotados en el territorio más bajo, pero después de esta derrota ellos vencerán. Dentro de un periodo de tiempo, todo ocurre por voluntad de Allah, tanto la anterior derrota como su victoria futura. Y ese día los creyentes se alegrarán por la victoria de Dios. Él concede la victoria a quien quiere. Él es poderoso, el misericordioso. Subhanallah. Acá hay dos milagros, se pueden decir, dos pruebas de la veracidad del mensaje transmitido por el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dos pruebas que demuestran la veracidad de que él era un verdadero profeta. Porque ¿cómo iba a saber el profeta que fueron derrotados los bizantinos en el territorio más bajo de la tierra? Subhanallah. Un día yo estaba en un shopping y estaba leyendo libros en una librería, y yo estaba con mi hija, y cuando abro una enciclopedia, decía en esa enciclopedia que sobre el lugar más bajo de la tierra, que era donde el Corán había dicho eso hace 1400 años, como el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iba a saber hace 1400 años que no existían los métodos de medición actuales, de que donde fueron derrotados los bizantinos fue en el territorio más pero más bajo del planeta Tierra. ¿Cómo lo iba a saber? Un hombre
del desierto, un hombre de la Meca, de hace 1400 años, ni un hombre de la Meca ni de ningún lado iba a saber eso. Y también cómo iba a saber el profeta, sallallahu alaihi wasallam, que los bizantinos iban a ganar unos años después. ¿Cómo lo iba a saber eso? ¿Cómo lo iba a saber si no es a través de la revelación del Todopoderoso que todo lo conoce? Todo. Lo pasado, el presente, lo futuro. Subhanallah. Volviendo al relato histórico, vamos a avanzar en el tiempo. Dijimos que en el año 610 comienza la revelación coránica. Nos adelantamos. En el año 622, 623 ocurre la emigración de Meca a Medina. Emigran los musulmanes de la Meca a Medina y emigra el profeta Muhammad con Abu Bakr Siddiq de Meca a Medina. Con el permiso de Allah, con la ayuda de Allah, con la asistencia y la guía de Allah, llegan a salvo. Subhanallah. Y en el año 627 de la era cristiana vuelven los bizantinos a ganarle a los persas, en una batalla decisiva. Y en el 628, un año después, es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam, que esto es a finales del 6º año de la Égira, o sea, transcurridos 6 años de la emigración, el profeta sallallahu alaihi wasallam envía cartas a los emperadores, monarcas y reyes de la época. Y en el Sahih al-Bukhari, del Imam al-Bukhari, que ha recopilado, ha transmitido los dichos proféticos más veraces, gracias a un excelente y a un científico método de registración de los mismos, recopilando muchísimos dichos proféticos y seleccionando de esos muchos los que, según el método que él empleó, se consideran veraces, cuya veracidad no hay duda. Subhanallah. Y bueno, no quiero entrar en detalles de cómo lo hizo el Imam al-Bukhari. Volviendo, el Imam al-Bukhari narra en su colección verídica de dichos proféticos una historia hermosa y completa, muy detallada, de cuando Abu Sufyan, que todavía no había aceptado el Islam, Abu Sufyan era el líder de la Meca y el líder, digamos, de la oposición de los idólatras de la Meca contra los musulmanes. Estaba justo Abu Sufyan, radiyallahu anhu, haciendo negocios en la zona de Siria, y el emperador de Bizancio, Heraclio, lo manda a llamar. Y en el Sahih al-Bukhari, que les aconsejo que recurran a leer la historia completa, se registra el diálogo entre Abu Sufyan y Heraclio. Perdón. Pero esto fue cuando recibió la carta del profeta Heraclio. Pero Heraclio, sabiendo que era un verdadero profeta, el profeta Muhammad, porque Allah subhanahu wa ta'ala en los libros anteriores al Corán, Allah describe características principales del profeta Muhammad para que la gente lo pueda reconocer y seguir en la época de su advenimiento. Subhanallah. Pero Heraclio, el emperador de Bizancio, no acepta el Islam, no acepta la invitación que en esta carta que el profeta le envió lo invitaba al Islam, pero Heraclio no acepta. Pasa un año de haber recibido esta carta y hay el primer enfrentamiento bélico entre los musulmanes y el imperio bizantino. Y es la batalla de Muta, en el 8º año de la Égira, que fue la batalla en el año 629 de la era cristiana, el enfrentamiento más pero más sangriento que hubo en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta no participó de este enfrentamiento. El profeta había designado a 3 de sus compañeros para que dirijan el ejército. Si uno de ellos
moría, el otro lo sucedía, y pasó en esta batalla que el número bizantino era tan superior, pero tan superior al de los musulmanes, que los musulmanes son salvados de una masacre total gracias a una estrategia de Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, Saifullah, la espada de Allah, apodado por el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque cuando mueren los tres comandantes designados por el profeta, los musulmanes eligen a Khalid ibn al-Walid para que lidere el ejército y mediante una estrategia militar salva a los musulmanes de una masacre segura. Repito, la gran superioridad numérica y armamentista de los bizantinos. Fíjense, subhanallah, esta batalla fue originada porque el profeta había enviado, sallallahu alaihi wasallam, una carta con un emisario a un gobernador, y fue este emisario decapitado por unos aliados al imperio bizantino. Pero esto de asesinar a un emisario era una declaración de guerra, era salirse de los códigos, no, era una declaración de guerra total. Fíjense cómo se iba a matar, asesinar a un emisario que llevaba una carta del profeta, fue asesinado, y este asesinato desencadenó en la batalla de Muta, repito, en el año 629 de la era cristiana, que les acabo de resumir, obviamente. Luego pasa un año y el profeta sallallahu alaihi wasallam, como estaba el peligro inminente de que Medina, la ciudad del profeta, Medina al-Munawwara, la resplandeciente Medina, iba a ser atacada por un gran ejército bizantino, el profeta sallallahu alaihi wasallam organiza un ejército y le convoca a todos sus compañeros para que colaboren en la organización del ejército y en el equipamiento también del ejército, subhanallah, y estaban todos con la voluntad de participar, de contribuir con sus vidas y sus bienes por la causa de Allah, en defensa del Islam, en defensa de la verdad. Y acá es cuando, por ejemplo, Abu Bakr Siddiq dona y le entrega al profeta todos sus bienes, todo, para equipar el ejército de los musulmanes. Y el profeta le dice, sallallahu alaihi wasallam, ¿qué dejas para vos y para tu familia? Y Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu le dice, le dejo a Allah y a su mensajero, o me basta Allah y su mensajero. Y Umar ibn al-Khattab dona la mitad de sus bienes por la causa de Allah. Fíjense el sacrificio, el compromiso total de los compañeros del profeta, acá expuesto, acá resumido por Abu Bakr y Umar, para no contar más detalles. Y era una época muy calurosa, era un terreno difícil de transitar, pero saben que llegaron hasta un punto, esto se llama la campaña de Tabuk, y los bizantinos desisten, se echan para atrás y no enfrentan a los musulmanes. Y esto fue un triunfo para los musulmanes, que ampliaron su frontera y pudieron hacer tratados con otras tribus, con otros clanes que estaban más alejados de Medina al-Munawwara, la resplandeciente ciudad de Medina. Bueno, esto perdonen, un resumen. Estoy viendo acá 14 minutos aproximadamente. Subhanallah. Fíjense la actitud bizantina de que los musulmanes estaban a favor, cuando los bizantinos y los persas estaban enfrentados, los musulmanes, digamos en términos fáciles, hinchaban, estaban a favor del triunfo bizantino sobre los persas. Luego el profeta le manda, sallallahu alaihi wasallam, una carta a Heraclio invitándolo al Islam. Y luego los bizantinos atacan a los musulmanes, tienen una actitud, la verdad, una actitud más que violenta contra los musulmanes. Y como les dije, yo quería hacer una relación, esto espero que sirva para que haya un vínculo histórico
entre el imperio bizantino y los musulmanes, que dije lo iba a limitar a la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y también me estoy acordando que antes de morir el profeta organiza un ejército que lo pone a Usama ibn Zaid ibn Haritha radiyallahu anhuma, que Allah se complazca de ambos. Y Usama era muy jovencito y fue criticado el liderazgo de él por lo jovencito que era para estar al frente de un ejército que iba a enfrentar a los bizantinos. Pero el profeta enferma gravemente, que después de esta enfermedad iba a terminar en la muerte del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y este ejército no salió, sino que se quedó cerca de Medina. Y cuando Abu Bakr Siddiq, el primer califa que queda al mando, que queda como responsable de todos los asuntos de los musulmanes, una de las primeras medidas que adopta en su mandato fue enviar al ejército de Usama, a pesar de que la mayoría de los musulmanes le aconsejaron que no envíe ese ejército a pelear con los bizantinos porque preferían que Medina, que iba a quedar descuidada de ataques, que detallaremos inshallah en otro video, y Abu Bakr Siddiq además había sido aconsejado que destituya a Usama porque era tan jovencito para que lidere ese ejército. Y Abu Bakr Siddiq de ninguna manera, él dijo: ¿cómo me piden a mí que destituya a alguien que eligió el profeta sallallahu alaihi wasallam? Y si el profeta sallallahu alaihi wasallam quería enviar ese ejército, yo también lo envío. Y así fue. Bueno, le pido a Allah que subhanahu wa ta'ala, que este video sea de beneficio, que ayude a entender un poquito más sobre la biografía, sobre la vida del profeta Muhammad y sus compañeros. Y la verdad, para contrarrestar las mentiras de algunos historiadores que desmerecen casi todos los triunfos de los musulmanes sobre el imperio bizantino y el imperio persa. Le pido a Allah que nos permita contarnos entre los creyentes, entre los verdaderos creyentes, entre los sinceros, entre los veraces, entre los agradecidos, entre los que confían en Él, entre los que hacen el bien con sinceridad. Amén, amén. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.